Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a buscar la forma de potencializar y seguir innovando en nuevas estrategias. En este video nos enfocaremos un poco en la literatura. Hay que recordar que la literatura hace parte de esos elementos fundamentales propuestos por la política pública de la primera infancia, conocidos como actividades rectoras. También te daré algunas estrategias en las cuales, teniendo en cuenta, no deben convertirse en una camisa de fuerza, sino que si tú ves necesario transformarlas, teniendo en cuenta el contexto y la necesidad de los estudiantes, tanto de los niños como de las niñas. Cuando nosotros hablamos sobre la primera infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando nosotros hablamos de la primera infancia, ¿qué es lo primero, sí, que tú piensas en crear, en construir? Y ahí entra la parte de la literatura. Para iniciar, me gustaría que analicemos y pensemos, ¿será que la literatura es innata del ser humano? ¿O esta se aprende y se desarrolla? Teniendo en cuenta lo que yo voy a hablar y lo que voy a intentar explicarte sobre la concepción de la actividad rectora, literatura, quiero que te saques tu conclusión. Cuando nosotros hablamos sobre la actividad rectora de la literatura, hay que analizar que la concepción que hemos creado sobre ellos ha ido cambiando también teniendo en cuenta la idea que se han plasmado sobre los niños y las niñas. ¿Y esto quién lo ha analizado? Lo han analizado cambios como la psicología, la pedagogía, la antropología y también estudios culturales y lingüísticos, entre otras disciplinas, que nos han ayudado a ver el papel de la literatura dentro de la primera infancia. Porque también como la concepción del niño y de la niña ha ido cambiando, también el papel y la concepción de la literatura dentro de nuestra sociedad. Hay que tener en cuenta que cuando miramos la necesidad de integrar la literatura dentro del proyecto, dentro del desarrollo infantil, se demuestra que nosotros somos sujetos del lenguaje. Naturalmente somos sujetos del lenguaje al comprobar la importancia que tienen que los niños y las niñas tengan un acercamiento a la parte de la literatura, especialmente en los primeros años de vida. Me gustaría que en ese momento, si tienes la oportunidad, busques exactamente en un diccionario o en el buscador de internet qué es literatura. En muchos casos lo que va a salir si es algo es algo muy básico, que puede aparecer que es el arte de la expresión escrita o hablada. Eso aparecería en internet, en algunos otros diccionarios, seguramente aparecería que es una de las bellas artes que se emplea como instrumento de palabra. Pero al analizar estas dos semánticas sobre la literatura, yo creo que la verdad, las palabras quedan muy cortas para abarcar el profundo significado que ésta tiene tanto en el desarrollo emocional, cognitivo, cultural y lingüístico de los niños y de las niñas. Miren que cuando nosotros hablamos de literatura, no únicamente envuelve las palabras, no únicamente envuelve arte, sino con ellas también se envuelve un proceso cognitivo, un proceso socioafectivo, un proceso corporal, un proceso comunicativo, ¿sí? En las cuales todas estas forman un núcleo, ¿sí?, importante dentro de este desarrollo. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, podríamos llegar a la definición que la literatura es como el arte de jugar con el lenguaje, pero ojo, no hablo únicamente de un lenguaje verbal,
ni exclusivamente del lenguaje escrito, sino de múltiples lenguajes. ¿Pero para qué? Pero ¿qué busca en sí la literatura? ¿O qué busca en sí el lenguaje dentro de la literatura? Dejar imprimir, dejar huella de las experiencias humanas, elaborarla y hacerla comprensible a otras personas. Esa voluntad, ¿qué podría decir? Estética, que nos impulsa a crear, a recrear y expresar nuestras emociones, nuestros sueños, a generar preguntas y contestarlas, en las cuales también eso hace que el ser humano, ¿sí?, en sí se envuelva en un lenguaje simbólico y significativo, que de una u otra manera va a ayudar a ejercer la parte del desarrollo infantil y llevarlo a un desarrollo humano. Y miren que es fundamental la literatura dentro del proceso de los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños en sí innatamente son juguetones, por así decirlo. ¿Y por qué no adaptar ese juego a la parte del lenguaje? Miren que en la literatura se emplea una diversidad de formas, de textos, de imágenes y símbolos que nos permiten satisfacer las necesidades, ¿sí?, de expresión cultural, de expresión histórica, situacionales, experiencias y emociones en las cuales se leen en los textos de ilustraciones y también de escritos. Y de una u otra manera nos quieren como brindar un espacio, ¿sí?, y nos quieren brindar como las ideas de expresarnos a través de la fantasía y recrear al mismo tiempo nuevos mundos. Todo esto que acabamos de mencionar, ¿sí?, está plasmado en diferentes formas de expresión de la literatura. Pero, ojo con lo que voy a decir, pero existe un sinfín de literaturas a la mano. Pero miren que aquí, dentro de la literatura, ¿sí?, hay una que está dirigida directamente a la primera infancia. Dentro de ese sinfín de la literatura, hay una que se establece, ¿sí?, que se habla en sintonía de la primera infancia. ¿Cuál será? Esa se conoce, ¿sí?, esa se conoce como literatura infantil, ¿sí?, la literatura infantil. Hay que tener en cuenta que la literatura infantil tiene dos ejes de trabajo, las cuales son literatura infantil tradicional y literatura infantil contemporánea. Yo quiero que tú pienses, te imagines, ¿qué entendemos cuando nos hablan de literatura infantil tradicional y de literatura infantil contemporánea? ¿Alguna vez has escuchado sobre estos dos ejes de trabajo? Seguramente sí, especialmente la tradicional. ¿Qué entendemos cuando nos hablan de literatura infantil tradicional? Hay que tener en cuenta que este eje de trabajo consiste en las narraciones clásicas.